y bienvenidos a las 8:45. Hoy tenemos un tema de muy alto impacto que afecta a toda la ciudadanía y es a raíz de un acuerdo gubernativo, el 225-2012, que da vida a un nuevo reglamento y deroga un acuerdo antiguo. Se genera una controversia entre los transportistas y las autoridades. Ellos aducen, los transportistas, que los cambios se realizaron de última hora y también dicen que se les dejó de lado en lo que habían consensuado. Se oponen y piden la eliminación del sistema prepago y de los usos de posicionamiento global, el GPS, que actualmente también ha creado una gran controversia, pues para muchos países como México ha sido un gran aliciente. Pero hoy vamos a entrar en este debate. Me acompaña nuestro gran periodista Mario. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y les presento aquí a nuestros entrevistados el día de hoy. Itiel Ordóñez, él es de la GETEXPA. También tenemos al abogado Carlos Antonio Pop, que es el asesor jurídico de GETEXPA, y a Edgar Guerra, de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano. Así que muy buenas noches, bienvenido. Y Mario, si quieres, tú comienzas con la introducción a este tema. Buenas noches. Edgar Guerra, usted como parte de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, ¿qué quejas han recibido ustedes por parte de los usuarios y en qué podría ayudar el tema de un sistema prepago y GPS a mitigar o paliar algunas quejas que hayan de los usuarios del transporte extraurbano, que son miles en este país? Las quejas principales son incremento e irrespeto a las tarifas del transporte colectivo. Ustedes no tienen conocimiento, en carretera se da pues, a cada rato, y principalmente en dos momentos, en Semana Santa y para fiestas de fin de año, se duplican las tarifas del transporte colectivo. Estoy claro que no son todos los transportistas, ¿verdad? Pero es una buena cantidad que aprovecha y hace su agosto en pleno diciembre, y en marzo o abril cuando es la Semana Santa. Entonces ahí hay un irrespeto que hemos visto que las autoridades, por ejemplo en este caso la Dirección General de Transportes, que ustedes también lo saben, son incapaces de controlar a los casi 15.000 o 16.000 autobuses de transporte extraurbano, tanto de ruta corta como de ruta larga, para que haya un respeto a las tarifas, amén de que ustedes digan que las tarifas están subvaluadas. Yo no digo si sí o no, porque hay que tener el aspecto técnico siempre de frente para poder definir objetivamente algo críticamente y poder definir las tarifas de una manera más técnica y no antojadiza. Ahí la situación del petróleo y otras cuestiones que no tienen nada que ver, como por ejemplo el trato que le dan al usuario en el transporte. Otra es los autobuses sobrecargados, que los hemos visto también, no es una mentira. Hay denuncias, hay fotografías, hay videos de todo esto. La otra, las velocidades de competencia en las que conducen muchos de los pilotos, y que tal vez los transportistas dirán, bueno, es que son los pilotos. Bueno, y entonces ustedes como empresarios, ¿qué hacen para evitar ese tipo de actitudes que ponen en riesgo la vida de cientos de miles de guatemaltecos? Que tenemos, por ejemplo, accidentes que se han dado en carretera y que ustedes pues obviamente no han podido hacer casi nada o absolutamente nada. Ahí viene el tema del GPS, que podrá controlar las velocidades de los autobuses, podrá evitarse también los... claro, hay que ser eficiente en la Dirección General de Transportes para poder evitar el tema de los buses no autorizados o llamados pirata, que es otro tema, ahora que son competencia desleal de ustedes mismos que sí están autorizados. O sea, hay que cumplir lo que las leyes dicen. Señor Ordóñez, ¿qué nos puede decir usted respecto a esta problemática real que la estamos viendo día a día? La oposición que ustedes están planteando es congruente cuando estamos viendo un sistema de transporte extraurbano casi colapsado en Guatemala. Yo creo que como guatemaltecos tenemos que verlo desde un punto de vista muy real. Sabemos que a estas alturas tenemos una ley del año 1946 que podríamos decir que ya es una ley obsoleta. Realmente, si hablamos de modernización, tenemos que hablar de una forma general, donde el presidente, pues yo creo que es importante que él haga una propuesta de una nueva ley donde se hable de modernización, no de lo que estamos hablando el día de hoy. Sin embargo, perdone, el tema de instalar un GPS o un sistema de prepago para control en el tema de extorsiones, ¿no es eso modernizar el transporte? Definitivamente, desde el punto de vista, eso no lo podemos ver como modernización. Estamos muy claros que en el tema de extorsiones no se maneja como lo quieren hacer creer al pueblo de Guatemala.
Todos los empresarios sabemos el sistema que usan los extorsionistas. Definitivamente esto no vendría a solucionar en nada el tema de extorsiones. Ahora bien, ¿cómo poder evitar, porque como decía el señor Guerra, cómo poder evitar que a veces uno ve unidades del transporte extraurbano rebalsando de pasajeros, que se pone en riesgo no solo a los propios pasajeros, sino que también a los otros vehículos que transitan a la par de las unidades? ¿No podría ser un tema de prepago a través de un molinete que se pueda llevar una cantidad de pasajeros adecuada en cada unidad? Claro, nosotros, por eso yo les hablo, si hablamos de modernización, tenemos que empezar por hablar que exista una nueva ley de transporte que lo rija, porque en este momento estamos hablando de un sistema de GPS y un sistema electrónico de facturas, la cual no tiene un fundamento legal que lo sustente. Esa es la inconformidad que ha habido en todos los transportistas. Yo creo que es importante que los guatemaltecos respetemos que existe una constitución de la República y no nos podemos sobrepasar por encima de ella. Si se quiere modernización, que se haga, pero a través de una ley que sea por el Estado, una propuesta donde tengamos un subsidio, por ejemplo, los transportistas, porque hoy por hoy, ¿por qué los del servicio urbano de la capital gozan de un subsidio? Les dieron, por ejemplo, 600 millones para traer unidades nuevas a través de Transfácil y Mi Cambio, y mejor que nadie el compañero que está aquí presente, Edgar Guerra, sabe y puede decir si realmente ha sido efectivo. Ese es un buen ejemplo para que saquemos una conclusión. Realmente, si queremos hablar de transparencia, pongamos sobre la mesa las cosas y veamos realmente si han sido funcionales. Licenciado Guerra, ¿usted se ha opuesto a este subsidio? Los subsidios son en Guatemala mal utilizados, son oscuros. En el caso del transporte urbano, ustedes lo saben, más de 4.000 millones de quetzales tirados literalmente a la basura, en contra del beneficio de los usuarios, porque aquí nadie ha salido más ganador que un grupito de 28 gentes en la Asociación de Empresas de Autobús Urbano. Ustedes también lo saben. Hemos visto y hemos tratado que a través de la Contraloría General de Cuentas, que también está en una posición muy pasiva, intencionalmente pienso yo, el Ministerio Público, que no hacen lo que deberían de estar haciendo. O sea, fiscalizar los fondos públicos. Hay suficiente evidencia que los guatemaltecos ya tenemos de conocimiento de mala utilización de 4.000 millones de quetzales. Por ejemplo, el prepago, 35 millones de dólares prácticamente tirados a la basura, que ojalá, que ese es un llamado a Otto Pérez Molina como presidente, que ya cierre ese chorro que no le beneficia a nadie, solamente un grupito de 28 gentes. Mientras tanto, 1.600.000 usuarios de transporte, principalmente los buses rojos, y ahora en el colapsado transurbano, pues cada vez están peor. El tema de seguridad, por ejemplo, cantidades de personas muertas y heridas en ese tema, usuarios, pilotos, ayudantes, que es lo que ha venido a mermar un poco esto, que ahí usted no me dejará mentir, que no se puede hablar de modernización si no se está hablando de cambio de relaciones humanas entre los actores interactuantes, y también de tecnología. O sea, aquí no podemos hablar de modernización sin tecnología. Las cámaras en los autobuses han evitado muchas de las cosas, por eso hay que ser uno consciente de que hasta dónde puede beneficiar la tecnología, amén de todo ese montón de cosas que usted mencionaba, de situaciones empresariales que usted ya conoce y algunos de nosotros también. Debe hacerse procesos transparentes que realmente beneficien al final al usuario, que es el cliente de ustedes y que merece realmente la atención debida en cuanto a seguridad, en cuanto a calidad de servicio, por ejemplo. Ahora bien, todo esto recuerdo yo que explotó ya finalizando el gobierno de Álvaro Colón, el entonces candidato Otto Pérez Molina trata de dialogar ya cuando se sabía que él había sido electo presidente. ¿Qué fue lo que les dijo en aquella ocasión y por qué ustedes afirman que les está fallando con lo que se pactó en aquel entonces? Pues? Bueno, de hecho, pues nosotros tuvimos pláticas con ellos. Definitivamente reconocieron que había violación a nuestros derechos como empresarios. Ellos hicieron un análisis y por supuesto fue un ofrecimiento que hicieron antes y después. Lamentamos que a estas alturas simplemente lo que hicieron fue desgastarnos. ¿Pero qué les ofrecieron específicamente? Específicamente dejar fuera el sistema electrónico de pago y el GPS.
¿Por qué existe, licenciado Pop, le quiero preguntar a usted, por qué existe tanta oposición a un sistema prepago que en otros países ha sido sumamente efectivo y a un GPS? Porque también aquí hay otro tema que no hemos tocado, que son los famosos buses fantasmas. ¿Cuántas veces en la cuesta de Antigua, en esta famosa cuesta donde han habido tantos choques, hemos visto inclusive en Zacapa, en Jalapa, buses piratas que no tienen ni siquiera licencias de circulación? Entonces, ¿cómo hacemos para en reglamento poder frenar este flagelo? Yo creo que para el análisis de la población, creo que es importante que la población sepa lo siguiente. No es simple y sencillamente una oposición porque sí. Es decir, no es que estemos encontrando y matizando que el grupo de empresarios se está oponiendo a un desarrollo, a una mejora del transporte e incluso a darle un mejor servicio al usuario. Primero, lo que decía el señor representante legal de Gretexpa es una cosa bien importante. El principal tema legal, legislativo, es que se está modificando un reglamento cuando el reglamento es dependiente de una ley ordinaria. En la ley de transporte no ha sido modificada. Ahí hay un problema técnico, jurídico. No podemos estar modificando una ley que está por debajo dentro de la jerarquía normativa y no se ha modificado la ley base, por así decirlo. Ahí hay un error. La realidad de cómo se maneja el tema de transporte a través de las autoridades también tiene que ver con un punto que ustedes mencionaban en el tema propiamente partidista propagandístico. Si hay ofrecimientos, incluso se hicieron ofrecimientos, incluso quedaron documentados. Ustedes saben que hace algunas horas se hicieron públicas esas documentaciones de esos ofrecimientos, pero aquí no es que solo sea un simple incumplimiento de ese ofrecimiento, sino tiene que ir mucho más allá. ¿Cuál es la realidad de este país? ¿Cuál es la realidad económica de este país? Hablábamos con miembros de la gremial, por ejemplo, en algunas regiones y aldeas donde cubren el servicio de transporte. Imagínense tener que utilizar el servicio prepago, toda la tecnología, y la gente no está acostumbrada, no habrían ni siquiera las bases de seguridad para ese manejo. Probablemente la capital esté lista, probablemente, pero habría que ser muy acuciosos en cuanto a ver los costos sociales y financieros. Efectivamente, creo que la historia de este país ha demostrado que los subsidios como tales pueden ser negativos, pero desde el punto de vista legal hay una discriminación evidente a un buen trato a cierto grupo y a un desconocimiento y atención a otro grupo. Pero ¿no creen ustedes que, por ejemplo, el usuario se sentiría mucho más seguro, más cómodo viajando, pues no apretado, no colgando, si hubiesen mecanismos que garantizaran, uno, la transparencia en cuanto a las tarifas y dos, la seguridad en sí del pasajero? Yo creo que sí. El Estado, de hecho, para empezar, el Estado ha dicho, y los funcionarios de Estado han dicho, que es una posición de ayuda de parte del Estado a los transportistas, pero también no se ha concretizado esa parte. Incluso en el reglamento es para el próximo año, que supuestamente tiene que entrar en vigencia, pero aquí hay un tema del gasto. Supuestamente el Estado va a asumir el gasto, supuestamente, pero aquí hay un tema. ¿Quiénes van a ser los que van a transparentar ese gasto? Yo creo que es importante, porque es un beneficio para los usuarios, pero tanto los impuestos suyos y los impuestos míos, tenemos que saber cómo se van a utilizar en esa compra. Yo creo que tenemos que ser muy claros. Yo quisiera acotar en dos cosas, digamos, al señor Itiel Carrillo y al licenciado Pop. Dos cuestiones. Una, hablaban de la vigencia del acuerdo. No es que vaya a tener vigencia en 17 meses. Esto ya es ley, ¿verdad? Lo otro, independientemente de que haya un proceso de amparo, tema de subsidios. Leamos artículo 72 de la ley 225-2012. Exención de multas impuestas por la Dirección General de Transportes. Las multas impuestas por la Dirección con anterioridad a la vigencia del presente acuerdo quedan exentas en su totalidad, debiéndose realizar las anotaciones en los expedientes respectivos. Estamos hablando, y ustedes lo saben, de más de 9 millones de quetzales. O sea, eso es un subsidio, una ayuda indirecta, porque una multa una la tiene que pagar, o si no sufre consecuencias de
cancelación de licencias o etcétera, ¿verdad? O la hora que lo amarran con el tema de la SAT. Si ustedes no tienen la solvencia de multas, no le dan su tarjeta de la SAT. Yo tengo una pregunta que tal vez es la medular en este tema. El tema del transporte, ustedes utilizando términos jurídicos, se apela a un subsidio cuando hemos visto una corrupción absoluta en los usos de los últimos subsidios. Usted decía que son de 700 millones. 4.000 millones. 4.000 millones de quetzales en 12 años. Seguimos apelando a figuras del pasado. Y por el otro lado vemos a una población sufriendo claramente los efectos de un transporte que es incapaz de darle una dignidad mínima. ¿Qué hacemos? Esa es la gran pregunta que les quiero lanzar a ustedes. ¿Cómo resolvemos y cómo nos ponemos de acuerdo en esta crisis? Si se hace un reglamento, hay oposición, se pide otro reglamento, ¿qué hacemos para ponernos de acuerdo y poder avanzar? Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es abrir una mesa de trabajo y trabajar transparente. Esta mesa ya estuvo abierta. Pero ahora Lo que pasa es que ya estaba abierta, pero al final, ¿qué fue lo que sacaron? Teníamos un reglamento en el cual nos desgastaron. En términos de pocas horas, publicaron algo que nosotros desconocíamos. Pero la mesa, digamos, decía el viceministro Guillermo Sosa, está bien, está en la mesa, pero Itiel Ordóñez no quiere que esté Autúe y Edgar Guerra en la mesa. O sea, porque le cae mal y porque no quiere que esté ahí. O sea, eso no es una mesa de hablar de transparencia, hablar de temas técnicos. O sea, a mí no me interesa usted, a mí me interesa el proceso, me interesan los usuarios. Aquí va más allá del tema legal, que con todo respeto estamos hablando de cómo vamos a resolver, y la única manera es uso de tecnología. Ustedes lo han visto, ejemplos claros, supermercados. Si no estuvieran usando cajas registradas, ahorita estaríamos en un problema No, terrible. pero permítame. Se nos ha ido el tiempo. Corte, Sí. pero creo que este tema se queda pendiente de discusión, Claro, Mario. porque sobre aquí todo no hemos terminado. como usted decía, miles de guatemaltecos siguen padeciendo a diario el estar colgando, el morirse, el que le cobren después de las 6 de la tarde N cantidad de dinero. ¿Y quién regula eso? Pues yo creo que ese es nuestro próximo debate. Los quiero invitar nuevamente porque esto tiene que seguir. Tenemos que encontrar soluciones. Usted dice que esto ya está vigente. Entonces, lo que nos toca es ver Claro, y regular. qué es lo que nos dicen los jueces, y vamos a ir entonces a un corte comercial. Regresamos a nuestro próximo segmento y los invitamos a que continuemos esta discusión en un próximo programa. Muy amable.